Hermanos, hermanas, nos encontramos de nuevo reunidos para seguir adelante con nuestros devocionales en el libro del pastor John Piper, Lo que Jesús exige del mundo. En este día nos encontramos con el capítulo 13, nuestro devocional número 13, y el título que lleva es Orad siempre y no desmayad. Vamos a leer lo que el pastor John Piper, a la luz de las Escrituras, nos tiene que decir sobre este asunto tan importante. Dice así: Jesús trata de crear un pueblo que ora. Su exigencia es clara y el tema es tan importante que Él nos dice por qué, cómo, para quién y qué debemos orar. Y aunque podamos pensar que el Hijo de Dios estaría por encima de la necesidad de orar, Él nos da el ejemplo como un ser humano perfecto a levantarse temprano en la mañana para hacerlo. Marcos 1:35. Al buscar momentos para orar solo. Mateo 14:23. Al pasarse a veces la noche entera en oración, Lucas 6:21. Y finalmente, al prepararse mediante la oración para su sufrimiento, Lucas 22:41 y 42. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús pensaba que la oración era tan importante para sus seguidores? La razón es que ésta se corresponde con dos grandes propósitos de Dios que Jesús vino a llevar a cabo: la gloria de Dios y nuestro gozo. Jesús dijo: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. La oración está diseñada por Dios para mostrar su abundancia y nuestra necesidad. La oración glorifica a Dios porque ella nos pone en la posición del sediento y a Él en la posición de la fuente que todo lo suple. Jesús conocía los salmos y leyó el Salmo 50:15, donde Dios, como Jesús, exige que oremos por ayuda y demuestra que esto le da la gloria a Dios. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La oración está diseñada como una manera de relacionarse con Dios, con que está claro que nosotros obtenemos la ayuda y Él obtiene la gloria. Jesús dijo que Él había venido a glorificar a su Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Parte de lo que Dios le había dado para hacer era enseñar a sus discípulos a orar, porque cuando oramos en el nombre de Jesús, el Padre es glorificado en el Hijo. Juan 14:13. ¿Por qué oramos? Por nuestro gozo. El propósito que Jesús vino a cumplir fue nuestro gozo. Todo lo que nos enseñó estaba dirigido a liberarnos de los exterminadores internos del gozo y llenarnos del único gozo duradero, el gozo en Dios. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 17:13. Una de sus enseñanzas más penetrantes para nuestro gozo fue acerca de la oración y él explicitó su motivo: nuestra alegría. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Lo maravilloso acerca de la oración, como Jesús la exige, es que resulta perfectamente apropiada para asegurar la gloria de Dios y nuestro gozo. Estos son grandes incentivos para que nosotros obedezcamos la exigencia de Jesús de orar siempre y no desmayar en Lucas 18:1. A estos Él agrega otros incentivos, porque está ansioso de que nos sintamos esperanzados en nuestra oración. Él dice, por ejemplo: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Mateo 6:8. La idea es que no necesitamos multiplicar frases piadosas en la oración esperando que podamos despertar la atención o la inclinación de Dios. Él es nuestro Padre amoroso y lo sabe todo. Él responderá. Luego Jesús subraya la voluntad de Dios de contestar al compararlo con un padre humano, pero destacando que Dios está más ansioso de contestar que los padres humanos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Mateo 7, del 7 al 11. Entonces, en respuesta a la pregunta de por qué debemos orar, Jesús dice, porque Dios tiene mucho a oír y contestar nuestras oraciones, lo que no es sorprendente, ya que la oración está diseñada para magnificar la gloria de Dios mientras mantenemos nuestro gozo en Él. ¿Cómo orar? Con sencillez. Entonces, ¿cómo vamos a orar? La disposición que Dios tiene de responder y su conocimiento perfecto de lo que necesitamos antes de que pidamos, significa que debemos ser sencillos al usar la palabra y rechazar lo que sea como un himno repetitivo, lo cual implicaría que despertamos a Dios con nuestros encantamientos monótonos. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Mateo 6, 7 y 8. ¿Cómo orar? Con perseverancia. Esto no significa que no haya lugar para la perseverancia en la oración. De hecho, Jesús nos dice explícitamente que seamos persistentes en ella por un periodo largo de tiempo, si es necesario, cuando buscamos algún avance fundamental en la causa de la rectitud de su gloria. Lucas 11 del 5 al 8 o Lucas 18 del 1 al 8. La idea no es derribar finalmente la resistencia de Dios sin descubrir con la oración paciente su sabiduría en relación con la forma y el momento en que la oración debe ser contestada. A Él no le falta disposición para ayudar a sus hijos y glorificar su nombre, porque simplemente sabe mejor que nosotros cuándo y cómo debe venir la respuesta. Por lo tanto, nuestra persistencia en la oración muestra tanto nuestra confianza en Dios, que es nuestra única esperanza, como Él actuará de la forma y en el mejor momento en la respuesta a nuestras oraciones y ruegos persistentes. ¿Cómo? Por medio de su muerte y en su nombre. La confianza que tenemos en la oración se debe a Jesús. Él no nos enseñó simplemente a orar, sino que murió por nosotros y resucitó para eliminar obstáculos insuperables a la oración. Sin la muerte de Jesús, nuestros pecados no serían perdonados, Mateo 26, 28, y la ira de Dios estaría todavía contra nosotros, Juan 3, 36. En estas condiciones no esperaríamos respuesta de Dios a la oración. Por lo tanto, Jesús es la base de todas nuestras oraciones. Por eso, Él nos enseñó a orar en su nombre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, Juan 14, 13, o Juan capítulo 16, versículo 23 y 24. Terminar nuestras oraciones en el nombre de Jesús, amén, no es simplemente una tradición, es una afirmación de fe en Él como la única esperanza de acceso a Dios. ¿Cómo orar también? Pues con fe. Esto quiere decir que Jesús, por supuesto, sí quiere que nosotros oremos con fe. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22 o Marcos 11, 24. Algunos han tomado versículos como este y los han convertido en la fuerza del pensamiento positivo. Ellos creen que si podemos confiar en que algo sucederá, acontecerá en efecto. Pero eso sería fe en nuestra fe. Cuando Jesús nos enseña cómo mover montañas por la fe, dice explícitamente, tened fe en Dios. Marcos 11, 22. Parece que hay momentos en que Dios nos hace ver claramente que su voluntad es hacer algo en particular. En ese caso podemos estar perfectamente confiados en que ese algo se hará. En tal sentido, Jesús nos dice, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 24. Es Dios el que lo hace y nuestra creencia se apoya en Él y en su voluntad revelada. De otra manera, nosotros seríamos Dios y Él gobernaría el universo de acuerdo con nuestra voluntad y no la suya. Jesús deja claro que hay una especie de filtro por el que deben pasar nuestras oraciones para estar seguros de que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 7. Aquí la promesa de Jesús está calificada más claramente que en Marcos 11, 24. ¿Estamos confiando en Él como nuestro viñedo que siempre provee? ¿Y están dando forma a sus palabras a nuestras mentes y nuestros corazones para que discernamos cómo orar de acuerdo con su sabiduría?
Orar en la fe no siempre significa estar seguros de que lo mismo que pedimos sucederá, pero sí siempre significa que a causa de Jesús confiamos en Dios para que nos oiga y nos ayude de la forma en que le parezca mejor. Puede querer decir que Él nos da justamente lo que pedimos o que nos da algo mejor. ¿Acaso un padre le dará a un hijo una piedra si éste le pide pan? No. Pero tampoco le dará pan si está mohoso, le puede dar pastel. En ocasiones la respuesta de Dios nos aplastarán con sus excesos. Otras veces saben más a medicina que alimento y someterán a prueba nuestra fe de que esta medicina es realmente lo que necesitamos. ¿Cómo orar? No por el elogio de los otros. En vista de todo esto, debe estar claro que la recompensa de la oración viene de Dios y no del hombre. Pero Jesús nos muestra que el corazón humano es capaz de convertir el acto más hermosamente dirigido a Dios en uno dirigido al hombre y arruinarlo. Él nos advierte de esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 5 y 6. Jesús odia la hipocresía que aparenta amar a Dios cuando lo que realmente ama es el elogio de los hombres. Su reproche mayor fue reservado para los hipócritas. Él los llamó hijos del infierno, guías de ciegos, llenos de robo y de injusticia, sepulcros blanqueados. La exigencia es inequívoca. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12:1. Lo que significa para la oración, el ayuno y las limosnas, Mateo 6, 1 al 4 o Mateo 6 del 16 al 18 es: atesore a Dios y todo lo que Él será para usted en la oración, pero no atesore el elogio del hombre, y sobre todo no convierta un acto de oración que atesora a Dios en un acto de hipocresía que atesora al hombre. ¿Para quién oramos? ¿Para quién exige Jesús que oremos? Claramente que para nosotros mismos, no porque lo merecemos. La oración no tiene nada con merecer, es toda piedad. Oramos para nosotros mismos porque somos débiles. Somos muy propensos a pecar y totalmente dependientes de perseverar en la gracia para sostener nuestra obediencia imperfecta. Vosotros pues oráis así, dijo Jesús: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:9 y Mateo 6:13. Esa es una oración para nosotros primero, ya que conocemos nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad mejor que nadie. Entonces es una oración para los otros seguidores de Jesús y el mundo. No se debe excluir a nadie de nuestras oraciones. Cuando Jesús nos dice que oremos, santificado sea tu nombre, en Mateo 6:9, Él quiere decir que debemos orar esto para cualquiera que no santifique todavía el nombre de Dios. Y si nuestros corazones egoístas deben pensar en algún adversario que no nos agrada, Jesús es magnánimo. También nuestros adversarios deben ser bendecidos en nuestras oraciones. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6:28. Nadie debe ser excluido de nuestro amor y nadie debe ser excluido de nuestras oraciones. ¿Qué oraremos? Finalmente, ¿qué nos exige Jesús que oremos? ¿Qué debemos pedirle al Padre que haga? La respuesta resumen de Jesús se llama el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. 1. Santificado sea tu nombre. 2. Venga tu reino. 3. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 5. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 6. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6 del 9 al 13. Oramos por nosotros mismos, por otros seguidores de Jesús y por el mundo, para que reverenciemos y apreciemos el nombre de Dios por encima de las cosas. Esta es la primera función de la oración. Orar para que las personas busquen la gloria de Dios. 2.
Oramos para que el dominio divino salvador, purificador, de exaltación a Jesús tenga poder en nuestras vidas y finalmente llegue en manifestación y extensión universal. 3. Oramos para hacer la voluntad de Dios de la manera en que los ángeles la hacen en el cielo, es decir, sin vacilación y llenos de entusiasmo y diligencia. 4. Oramos por las necesidades prácticas del cuerpo y la mente que hacen posible una vida terrenal de obediencia. 5. Oramos por el perdón por nuestros errores diarios en honrar a Dios como debemos. O sea, le pedimos que nos aplique cada día la redención perfecta que Jesús obtuvo una vez para todos cuando murió en la cruz. Y 6. Oramos para que Dios nos proteja del malvado y de las tentaciones que nos harían arruinar y debilitar nuestro testimonio de Él. El Padre Nuestro nos muestra la naturaleza sorprendente de la oración. Pone en posición de mayor importancia a la oración para que el nombre de Dios sea glorificado, que el reino de Dios avance y triunfe y que se cumpla la voluntad del Padre en la tierra como sucede en el cielo. Esto significa que trata de usar las oraciones humanas para lograr sus propósitos definitivos y universales. Por ejemplo, Jesús nos dice que oremos por los obreros que serán necesarios para difundir el Evangelio a todas las naciones. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. Sin embargo, nada es más cierto que el hecho de que el reino de Dios triunfará. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 16:18, Mateo 24:14. No existe incertidumbre sobre el triunfo de Dios. Sin embargo, en su divina intervención, el triunfo depende de la oración. Esto significa que la oración no es solo un deber del hombre, sino un regalo de Dios. Jesús despertará en su pueblo el espíritu de la oración que pide todo lo que hará falta para lograr los propósitos de Dios en el mundo. Las oraciones de los seguidores de Jesús y los propósitos de Dios no fallarán. Me parece excelente lo que ha estado tratando John Piper en estas páginas respecto a la oración. Y si hay algo que nos damos cuenta que en el mundo cristiano está fallando cada día, son las oraciones. Te encuentras personas que ven muchos vídeos en YouTube, muchas predicaciones, estudios bíblicos. Hombres y mujeres que leen libros como el que estamos leyendo casi cada día, que atesoran frases, que en internet publican citas de autores, de los libros que leen, de grandes teólogos que escuchan, que aprenden, que leen sus comentarios bíblicos, pero luego te paras y les preguntas: ¿cómo está tu vida de oración? Y es triste, pero la mayoría de personas hoy tienen vidas de oraciones pobres y vacías. La oración es algo que se está perdiendo en medio del pueblo de Dios. Cuando nosotros vemos las iglesias, quizá no sé cómo sea en otros países, pero la gran mayoría de pastores con los que hablo, la situación es más o menos similar. Los domingos las iglesias se encuentran abarrotadas, los días que hay otros cultos, a veces también hay bastante afluencia, pero cuando llega la reunión de oración, que es la que verdaderamente mide la salud espiritual de una iglesia, es la reunión siempre más vacía. Las personas parece que creen que la oración no importa. Pero a lo largo de los evangelios de tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, incluso el libro de los Hechos lo demuestra, la oración es una pieza clave en la vida del creyente y en la vida del cuerpo de Cristo como iglesia. Y es maravilloso lo que Piper nos enseña. Hay algo que ha cambiado mucho en mí a lo largo de crecer en la fe. Cuando yo empecé en mis caminos, en los caminos del Señor, cuando empecé a caminar con el Señor y a conocer su palabra, recuerdo mis oraciones, para nada se asemejan a mis oraciones de hoy. Mis oraciones me hacían pensar a mí que yo tenía el poder, que yo tenía la fe suficiente para mover montañas, que yo tenía el poder, yo tenía la capacidad y que a través de mi oración yo movía la mano de Dios. Y realmente, como dice John Piper, parece que al final era yo quien gobernaba las cosas. Si yo pedía con fe, la mano de Dios se movería para responder mis oraciones y Dios acabaría haciendo lo que yo le pedía. Y por lo tanto, el mundo lo gobernaba yo con mis oraciones. Con el tiempo fui madurando, fui estudiando las Escrituras, el Señor fue abriendo mi entendimiento y me di cuenta que no hay poder en mí, que el poder está en Él. Y que mis oraciones no mueven la mano de Dios y mi fe no mueve la mano de Dios. El problema, como hemos visto en el libro, es que la gente coge versículos sueltos. Si pides creyendo, pasa.
Entonces solo leen ese versículo como si la Biblia no dijera nada más de la oración y le enseñan a las personas que todo lo que pidan, si lo creen, pasa. El problema es que ese versículo no es el único versículo que habla de la oración. Como Piper ha demostrado, hay muchos textos que hablan de la oración. Y hay uno que es como la base de todas las cosas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, nuestras oraciones tienen que estar nutridas por la voluntad de Dios revelada en su palabra. Luego hay otro pasaje que de la Escritura que dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Al final, entonces, la Biblia nos enseña que sí hay que pedir con fe y que si tenemos fe, cualquier cosa puede pasar. Pero al final lo que pase es lo que está alineado con la voluntad del Señor. Hermano, tú te puedes pasar un año entero pidiendo cada día durante horas con toda tu fe por algo que el Señor no quiere que pase y no va a pasar. Por eso es importante conocer las Escrituras. Y vamos a ser honestos, cuando la Biblia llena tu corazón, cuando la voluntad de Dios revelada en su palabra llena tu corazón y empiezas a conocer a Dios verdaderamente, a conocer su voluntad, tus oraciones dejan de ser egoístas, mirando solo tu propio ombligo y tus problemas, y empiezas a orar por el reino de Dios. Empiezas a orar por los misioneros, empiezas a orar por aquellos valientes obreros que están predicando la palabra, empiezas a orar por la iglesia perseguida, empiezas a orar por los que todavía no son salvos para que conozcan al Señor, por tus enemigos, empiezas a orar por la salvación de los perdidos, empiezas a orar para que Dios sea glorificado en las naciones, empiezas a orar por cosas que tienen que ver con Dios y su gloria. Y lo mejor es que Dios empieza a responder esas oraciones y a hacer cosas maravillosas, porque son para su gloria. Y al final de todo, el fin de la oración no es nuestro beneficio. El fin de la oración es la gloria de Dios, como en todas las cosas. ¿Cómo son tus oraciones? ¿De qué están llenas tus oraciones? ¿Por quién oras? ¿Por qué oras? ¿Y cuánto oras? Meditemos en esas palabras y recordemos que oramos siempre en el nombre de Jesús, demostrando así en cada de nuestras oraciones que si podemos hablar con Dios, que si tenemos acceso al trono de la gracia, que si podemos entrar al lugar santísimo y hablar cara a cara con Dios como si fuera un amigo, no es por nuestros méritos ni por nuestra pureza, sino por los méritos de Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso devocional que hemos podido compartir en este tiempo, en esta hora, y te pedimos, Señor, que este devocional sirva para recordarnos la importancia de nuestras oraciones. Señor, despierta la oración en medio de tu pueblo. Despierta un pueblo que ora, levanta un pueblo que ora. Que recuperemos el fervor, el amor, la perseverancia en la oración. Ayúdanos, Señor, a orar y a orar cada día más, con más intensidad y más correctamente, para tu gloria. Enséñanos a orar cada día, enseña a tu pueblo a orar a través de la palabra y que busquemos no nuestros propios beneficios, sino que tú seas glorificado a través de nuestras oraciones. Señor, que la vida de oración de tu iglesia mejore día tras día. Y gracias por la confianza que tenemos, que cuando oramos nos escuchas. Y te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta aquí, hermanos, nuestro devocional de hoy. Recuerden compartir este devocional con sus amigos, con su familia, para que cada día más personas puedan acceder a estos devocionales. Nos quedan más de 20 devocionales y sé que va a ser un contenido muy edificante. Y también les recordamos, pueden suscribirse al canal y hay una campanita para que cuando lo activen, cada vez que subamos un nuevo devocional, les llegue un correo electrónico y les avisen que en el canal hemos puesto un nuevo devocional. Así los podrán ver todos y podremos juntos acabar de leer este precioso libro. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, desde Barcelona, los amamos en el Señor.